Entonces, lo que vimos es cómo ver si se satisface la hipótesis de que todas las medias son iguales o de que existen algunas medias diferentes a otras. ¿Listo? Si quieren, vayan llenando el, el doc de la segunda parte de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces recuerden que por cada sesión se deben tener dos asistencias. Dos por cada sesión. Entonces, como son 4 sesiones, hasta el día de hoy deben tener 6 asistencias. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, acá tenemos el box plot, ¿sí? Y vemos que los box plot difieren, ¿cierto? Es decir, que si nosotros hacemos el ANOVA, nos da un p-valor pequeño, eso significa que hay diferencia significativa entre los tratamientos. Ahora, la pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es diferente a cuál? Es decir, bueno, son diferentes, pero ¿será que baja es diferente a control o M1 es diferente a M2? ¿Cuál es diferente a cuál? Y eso se conoce como pruebas de bondad de ajuste. Pruebas de comparación múltiple. En el RPUS que les compartí, entonces acá se hace una explicación sobre la parte de descomposición de varianza, ¿sí? La tabla de ANOVA, cómo se construye, y hay una parte que dice pruebas de comparación múltiple. Entonces, lo que nosotros en las pruebas de comparación múltiple vamos a hacer es verificar cuáles de estos tratamientos difieren con respecto al otro. Por ejemplo, acá, si come con sal baja o si no tiene ningún tipo de restricción al comer, vemos una diferencia significativa. ¿Será que esa diferencia es estadísticamente significativa? Eso es lo que vamos a lo que vamos a dar respuesta con estas diferencias significativas. Entonces, para eso vamos a utilizar unos paqueticos de las pruebas de comparación múltiple. Hay varias pruebas de comparación, no está solo una. Está la prueba de Tukey, ¿sí? Esta compara todas de 2 a 2. La prueba de Farroni, que también compara 2 a 2, dividiendo la significancia, ya ahorita les explico esa parte. La prueba de Chefe, que también compara 2 a 2, la prueba de Dunet, entre otras. Hay muchas más, pero pues las básicas son esas. ¿Bien? Y es necesario validar los supuestos. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte es, ya vimos cómo comprobar si las medias todas son iguales o existen dos que no sé cuáles son diferentes. En este caso, como se rechaza la hipótesis nula de que todas son iguales, entonces podemos proseguir a la pregunta, ¿cuáles son diferentes? Pero para esa debemos ver los supuestos. Entonces, los supuestos en R son muy sencillos. Los supuestos en R son muy sencillos porque usamos un paquete que se llama LM-Test. LM-Test. Entonces, en Package instalamos LM-Test. ¿Sí? Listo, ahí está instalado. Y lo que vamos a hacer es ver primero la normalidad. Por ejemplo. Entonces, la normalidad se hace sobre los errores. Es decir, cogemos acá y decimos Shapiro.test, el modelo que nosotros le llamamos MODS, este es el modelo de análisis de varianza, y de ese modelo vamos a coger los residuales. A esos residuales son a los que se le aplica el test de Shapiro. En este caso, 0.99. ¿Se satisface el supuesto de normalidad o no se satisface? ¿Con este p-valor se satisface o no se satisface el supuesto de normalidad? ¿Qué opinan?
¿Cómo es que era la regla de la decisión? Si el p-valor es ¿qué? Es grande, no se rechaza. Si es pequeño, se rechaza. En este caso tenemos un p-valor de 0.99. ¿Se rechaza la hipótesis de normalidad o no se rechaza la hipótesis de normalidad? En ese caso no se rechaza porque el p-valor es grande. Y luego sigue el test de homogeneidad de varianza. Podemos usar también el de Breusch-Pagan, PP-test. LM-test, listo, PP-test. Breusch-Pagan. Y acá lo que le decimos es que de los datos, la presión me la explique por los tratamientos y que esas varianzas sean iguales. Eso es lo que hace el test de Breusch-Pagan. Nos da un p-valor 0.34. Este test de Breusch-Pagan lo que evalúa es si todos los grupos tienen la misma varianza. ¿Sí? En este caso, como da 0.34, no se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Luego, se cumple normalidad y se cumple homogeneidad de varianza. Homogeneidad de varianza. Por lo tanto, los análisis son válidos. Son válidos. ¿Sí? Los análisis del modelo acá son válidos porque se satisface el supuesto de normalidad y de homogeneidad de varianza. ¿Sí? Se satisface ese supuesto. Por lo tanto, los análisis son válidos. Bueno, eso con respecto a los supuestos. Les voy a compartir un momentico la tableta. Ya hablamos un poco sobre los supuestos en el ANOVA, sobre cómo son las hipótesis, en este caso, de los supuestos. Entonces, nosotros, el primer paso, si lo dejamos con respecto a pasos, el primer paso, ¿sí? El primer paso que debemos hacer es estimar el modelo. Es el primer paso que hacemos. Antes de hacer inferencia, debemos validar los supuestos. Ese sería el paso 2. Validar los supuestos. Entonces, el paso 2 ya es validar los supuestos. ¿Cómo vamos a validar los supuestos? Entonces, los supuestos está el de normalidad y el de homocedasticidad. Entonces, validar supuestos de normalidad y homogeneidad. El de normalidad, bueno, ya hemos discutido, pero la normalidad se valida sobre los errores. Es decir, tenemos el siguiente contraste. La hipótesis nula es que los errores distribuyen normal. ¿Cómo se define el error sub i? J es simplemente el y sub i j menos el y sub i barra. O sea, es el entre. Se ve normalidad sobre estos errores. ¿Sí? Sobre estos errores. Versus la hipótesis alterna, lo dice normal. Recuerde, si el p-valor es pequeño, rechazo HC. Rechazo. ¿Listo? Recordar esa interpretación del p-valor. Si el p-valor es pequeño, rechazo la hipótesis nula. Eso para la parte de normalidad. Ahora la parte de homogeneidad de varianza.
¿Cómo es el contraste de hipótesis en la parte de homogeneidad de varianza? Entonces, el grupo 1 tiene la misma varianza que el grupo 2 y así hasta el grupo KS. Todos los grupos tienen la misma varianza versus hay dos grupos que difieren en su varianza. ¿Sí? Esta es la nula, la igualdad de varianza. Es decir, la idea es no rechazar ni normalidad ni homogeneidad de varianza. Si se satisfacen los dos supuestos, si se cumple normalidad y homogeneidad, procedemos a ver el contraste de hipótesis ANOVA general. O sea, una inferencia que llamamos en estadística la inferencia general. ¿Cuál es la inferencia general o inferencia global? La inferencia global o inferencia general es la siguiente. Hipótesis nula, hipótesis alterna, es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 y así hasta la media del grupo K. Versus la hipótesis alterna, la media del grupo I difiere de la media del grupo J con I diferente de J. ¿Cómo se hace esta? Con la prueba F. ¿Sí? Esta nos da lo mismo, el p-valor, y si es menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? Los supuestos, la inferencia general. Esto es lo que se hace. Clarito estos tres pasos, recuerden. Primer paso, estimo el modelo. Segundo paso, valido los supuestos. Tercer paso, reviso la homogeneidad de la varianza y la normalidad. Bueno, tercer paso ahora sí. Reviso si hay diferencia significativa entre los grupos. ¿Listo? Esa es el camino a seguir ahí en esa parte. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entienden esos términos? Primero, estimamos el modelo, validamos el supuesto de normalidad y homogeneidad sobre los errores. Y por último, ahí sí, hacemos inferencia global sobre todas las medias. Es decir, revisamos si la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, es igual a la media del grupo K. Esa es la inferencia general. ¿Listo? Esa es. Ahí bien, ¿sí o no? Eso es lo que debemos tener claro. ¿Cómo lo hacemos en R? Entonces, en R, lo que vamos a hacer es, pues en R lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos. La prueba de normalidad podemos usar Shapiro.test, pero no de los datos, sino del modelo, y al modelo le coloco signo pesos y acá residuales, o sea, sobre los residuales. Lo mismo KS.test. El Kolmogorov Smirnov o el Liliford sería del modelo residuals cuantil de la normal. ¿Ya? Eso para normalidad. Para homogeneidad de varianza. Entonces, para homogeneidad de varianza, esto para normalidad. Para homogeneidad de varianza, uno puede usar PPTs, pero acá sí le toca colocar el modelo. ¿Listo? Para igualdad de varianza. Y para el otro simplemente es el summary del modelo. ¿Dónde el modelo qué es? El modelo, y esto es el código, ¿no? Es un Analysis of Variance A
o V de la variable que yo quiero explicar con respecto a la categoría. Esta es mi variable respuesta o variable de interés y estos son los tratamientos o el factor. Factor, variable de interés. ¿Listo? Esto en R son los códigos que uno utiliza para hacer ANOVA. Esos son los códigos que uno usa. Ahí, ¿listo? Listo. Entonces voy a pasar a compartirles el RBooks y vamos a repasar esa parte. ¿Vale? Entonces, no se les olvide llenar la asistencia. Y ya les digo cómo se hace toda esa parte en R. ¿Listo? Cómo se hace esa parte en R. Porque nosotros tenemos que tener claros esos tres pasitos. Normalidad, homogeneidad, inferencia. Tener claritos esos pasos. Entonces voy a pasar a compartirles. Listo. Entonces, tenemos acá los datos. Miren, este AV realiza el modelo. El summary me da la inferencia si son todas iguales o existen diferencias significativas. Y los supuestos, el de normalidad, puedo usar Shapiro, pero Shapiro miren que es sobre los residuales. Y el test de homogeneidad de variación indicada por los tratamientos. ¿Listo? Ahí tenemos eso. Como en este caso el p-valor es grande con respecto a 0.05, no se rechaza la hipótesis de homogeneidad de varianza. Y acá tampoco se rechaza la hipótesis de normalidad. Entonces, los supuestos son válidos y los análisis inferenciales son todos válidos. ¿Listo? Así es que se realiza un ANOVA. Un ANOVA clásico. ¿Listo? El ANOVA clásico, coloco el modelo, reviso normalidad, homogeneidad de varianza. ¿Vamos bien? ¿Todo está claro hasta el momento? ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sigue una nueva pregunta, y es la que va a pasar a explicar en este momento. Listo, son diferentes. Rechazamos la hipótesis nula y son diferentes. Ahora, ¿cuál es diferente a cuál? Esa es nuestra siguiente pregunta, a la cual le vamos a dar respuesta en este momento. ¿Qué grupos son diferentes? ¿Qué grupos entre sí son diferentes? ¿Qué grupos tienen diferencias significativas? ¿Sí? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué grupos tienen diferencias significativas? ¿Qué grupos tienen diferencias significativas? Entonces, para eso, la respuesta es las pruebas de comparación múltiple. Las pruebas de comparación múltiple. ¿Qué permiten ver? Listo. ¿Qué pasa si se rechaza la hipótesis nula? Pues son diferentes, pero no sé cuál es diferente a cuál. Al menos sé que no todas son iguales, pero la duda es lo alterno. Bueno, ¿y cuál es diferente a cuál? ¿Ya? Eso es lo que nos plantearíamos. ¿Cuál grupo difiere de cuál? ¿Listo? Y esas son la respuesta y eso es las pruebas de comparación múltiple. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Hay muchas pruebas de comparación múltiple. Nosotros vamos a usar, puede ser Tukey o Chifé, o Tukey, es la más sencilla.
Entonces, ¿qué nos dice la prueba de comparación múltiple? La primera que uno ve es diferencias, mínimas diferencias significativas. Diferencias mínimas significativas. Diferencia mínima significativa. ¿Qué hace esta prueba? Que es la prueba LSD. Less Significant Difference. ¿Qué hace? Resulta que coge la varianza de la nova. Tengo acá la varianza de la nova. ¿Sí? Esa es la varianza de la nova. O varianza residual. ¿Listo? En R sería coger bar y mod signo peso residuo. Ahorita lo hacemos, para que se entienda bien cómo es que lo hace. Lo hacen R. Bueno, tengo Y sub J, la media de cada grupo. Y sub J barra, la media de cada grupo. ¿Ya? ¿Listo? La media de cada grupo. ¿Qué pasa con esa media? Entonces, tengo acá la media de cada grupo. Entonces, yo quiero ver si esa media con respecto a otra media es significativa o no. Tengo el NJ, que es el número de réplicas en el J-décimo tratamiento. Número de réplicas en el J-décimo tratamiento. ¿Sí? Y tengo la cuantía de la distribución, o sea, el T-student, ¿sí? Con n menos k grados de libertad. La T-student. Entonces, lo que hace mínima diferencia significativa, o la distancia LCD, diferencia significativa, es, yo cojo y veo la cuantía, ¿sí? Lo multiplico por la desviación estándar, que es esta varianza por el del iésimo grupo más el del jésimo grupo, y voy a revisar una hipótesis de si la iésima categoría es igual a la jésima categoría versus la hipótesis alterna, la iésima categoría diferente a la jésima. Cuando rechazo, cuando y sub i barra menos yj barra sea mayor a la distancia mínima significativa. Y por eso se llama mínima distancia significativa. Este es el procedimiento de mínimas distancias significativas. Esto, hacerlo uno por uno, es sumamente tedioso. Y R hace una gráfica súper que coloca acá las distancias, ¿sí? Coloca las distancias y coloca acá una significancia. Entonces, coloca las distancias de tal con tal, de tal con tal. Y si la distancia se sale, quiere decir que es significativo. Esto en gráfico de R, graficando las distancias mínimas significativas en R. Esto, en R se puede graficar eso y nos dan las mínimas distancias significativas. Esa es una prueba, la vamos a hacer en R, es muy sencillo. La otra es la prueba de Tukey. Entonces, hay una tabla que se llama la tabla de Tukey y funciona exactamente lo mismo. Es una mínima diferencia significativa, pero propuesta por Tukey, con una distribución que Tukey tiene. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, hacemos una LSD, sino que en este caso, como es de Tukey, se llama HSD. Es un cuantil, P grupos con los grados de libertad, pero lo multiplicamos por el cuadrado medio del error sobre el número de individuos. ¿Qué pasa? Lo que hace esto es ver si hay diferencia y decirme, bueno, si la distancia de Y sub I a Y sub I supera la HSD, entonces hay diferencia significativa entre esos dos.
diferencia significativa entre los dos grupos. Entre los dos grupos. Ahí tenemos LSD, mínima diferencia significativa, y tenemos TUCI. Ahí tenemos esas dos cosas. En R es sumamente sencillo. Como les digo, lo más importante también es entender qué es lo que hace el test por detrás, porque en R es sumamente sencillo. Entonces voy a pasar a compartir acá pantalla y les explico cómo es en R las diferencias significativas. Listo. Entonces, nosotros tenemos nuestro código clásico, que es nuestro código estrella, y digamos, esos son nuestros datos. Entonces, tenemos unas presiones y unas dietas, y la idea es buscar la mejor dieta. Esa es la meta, ¿no? Buscar la dieta que me reduzca el nivel de presión. Listo. Entonces, acá tenemos el GG+2, intuitivamente uno diría que es el medicamento 2. Y realizamos los test y nos da que se satisface tanto normalidad como homogeneidad de varianza y nos da que son diferentes las dietas. ¿Cuál a cuál? No se sabe. Entonces, ahí es donde entran las pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? Ahí es donde entran las pruebas de comparación. Entonces, las pruebas de comparación múltiple. Entonces, vamos a utilizar TUCI, el modelo TUCI HSD, y vamos a usarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos TUCI y usamos la prueba de TUCI. Aquí. Entonces, nuestro modelo se llama MOT. Ejecutamos y vemos TUCI. TUCI nos va a dar lo siguiente. Nos va a comparar 2 a 2 los tratamientos. Entonces, ¿cómo se interpreta? Miren, se interpreta muy sencillo. La dieta controlada con la dieta baja dice que el p-valor es 0.075. Este p-valor es rechazo o no rechazo la hipótesis nula. 0.075 con respecto a un 0.05. Ese 0.7. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Como es mayor a 0.05, sé que se rechaza, no se rechaza, muy bien, muy bien, muy bien. No se rechaza la hipótesis nula, perfecto. Es decir, que el control, o sea, sin dieta, con una dieta baja en sal no difiere significativamente. O sea que esto no es tan importante como respecto a los otros. Muy bien. Listo, muchas gracias. Muy, muy bien. Ahora, el medicamento 1 con respecto a sal baja, dice acá 0.307. Tampoco se rechaza. Quiere decir que el medicamento 1 no difiere mucho significativamente con la sal baja. Sin embargo, el medicamento 2 y baja sí difiere significativamente. Y la diferencia es negativa. Es decir, que tiene menos presión la persona del medicamento 2. Tiene menos niveles de presión. Seguimos. La otra, sin sal y sal baja, pues son muy similares, no hay diferencia significativa. Mientras que el medicamento 1 y el control, sí. En el medicamento 1 y el control vemos un p-valor muy pequeño. Quiere decir que el medicamento 1 sí baja la sal. Y el medicamento 2 es el que más baja la sal, el control. Un p-valor. O sea, hay diferencia significativa entre el medicamento 2 y el control. Sin sal y control, también hay diferencia significativa. O sea, es mejor consumir alimentos sin sal para mejorar la presión. Pero entre, por ejemplo, sin sal y el medicamento,
Entre Sinsal y el medicamento 1 no difiere mucho. Sin embargo, miren el Sinsal y medicamento 2. El medicamento 2 es mucho mejor que comer sin sal. O sea, comer sin sal sí baja los niveles de presión, pero el medicamento 2 baja incluso más que comer sin sal la presión, y esa es la idea, ¿no? En este caso se valida el medicamento 2, porque el medicamento 2 baja significativamente con respecto a los otros tratamientos la presión. Entonces ahí se valida ese medicamento para la presión sistólica. Y así se hace un análisis de varianza. Ese es el proceso. Entonces, se plantea el modelo, ¿cierto? Se validan los supuestos. Entonces, en este caso tenemos Shapiro, tenemos Bruch-Pagan, y se revisan las diferencias significativas, ver a qué grupo difieren significativamente. Entonces voy a enviarles este código, lo corren y me confirman si lo pueden correr. ¿Listo? Muy bien, no se rechaza porque el p-valor es grande. ¿Listo? Ese es el último paso de la NOVA, hacer las pruebas de comparación múltiples. Ese es el último paso que se realiza. Bueno, este código se los voy a enviar. Este es cómo hacer una NOVA. Bueno, te los envío con la base de datos para que pues tengan tanto el código como la base de datos. Entonces voy aquí a colocarles el código, donde también les coloqué la base de datos, para que ustedes sepan que tienen que subir estos datos para poder correr este código. ¿Listo? Ese sería esa parte. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, esto tiene dos supuestos y es el de normalidad y el de homogeneidad. Por cuestiones de tiempo, no voy a alcanzar a explicarles el test de Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis. ¿Sí? Sin embargo, pues por ejemplo en este repositorio, Joaquín Amat acá comparte lo que es el t.test. Entonces acá está el t.test, el clásico, el que nosotros vimos. ¿Sí? ¿Sí? Y el t.test, el ANOVA y el test de Wilcoxon. El ANOVA también lo pueden ver acá, si quieren profundizar. Acá pueden ver que tenemos varios grupos y una variable continua. El ANOVA una vía. El modelo, que todas las medias son iguales versus hay una media diferente. ¿Sí? La descomposición de sumas de cuadrados, la F y el p-valor que se tiene de la prueba. También están las pruebas de comparación múltiple, entonces está intervalos LSD, lo que ahorita les explicaba, de la corrección, el Bonferroni, el Holm, hay varios, el de Tukey, listo, hay varios. Y lo que más nos interesa es acá en este caso el test de Wilcoxon y Mann-Weimer. Entonces, lo mismo, el test de Wilcoxon lo que va a hacer es una alternativa no paramétrica para igualar todas las medias. ¿Sí? Mire, y acá habla también la parte de test de Wilcoxon con una muestra con asimetría. Miren, yo no sabía esto, pero acá en esta bibliografía nos habla con asimetría. Es decir, distribuciones asimétricas, como yo hago para hacer Wilcox test. Entonces, acá está la corrección para asimétricas. Entonces, ya hay muchas correcciones frente a esos supuestos. ¿Listo? Entonces, no nos tenemos que centrar en que toca satisfacer normalidad y homocedasticidad, porque ya hay bastante. Y este es el test de Kruskal-Wallis. Entonces, acá está el test, cómo se hace. Lo mismo acá tengo una variable continua con respecto a tres condiciones, que serían los niveles del factor. Acá tenemos los dos plot, este es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, ¿sí? Y tenemos cosas que no son normales, evidentemente. Entonces, si uno hace homogeneidad de varianza,
da homogeneidad de varianza, contra la homogeneidad de varianza, sin embargo, en la normalidad sí se ve que no se cumple. Entonces, lo que uno hace es Kruskal.test y él lo que le ve es la diferencia entre ellas. Esto es una alternativa no paramétrica para hacer ANOVA, el test de Kruskal-Wallis. Voy a enviarles este RPUX también para que lo tengan como bibliografía. Voy. Sandra, claro que sí, profesora Sandra. Profe, tengo una duda. En la gráfica que apareció de la NOVA hay dos puntos sueltos. En alguna oportunidad alguien decía que esos puntos sueltos eran que de pronto en los datos había error, que tocaba repetir de pronto esa... Estos eh, chicos, ¿sí? sí, que de pronto tocaba repetir en ese caso ese tratamiento, ¿será? Lo que aquí tenemos es dos datos atípicos, es decir, dos datos que no se comportan con respecto a los otros. Uno puede hacer una depuración de los datos, puede decir, bueno, vamos a tomar tanto este como este dato, porque son atípicos, eso uno lo puede hacer, pero tiene que ser transparente en el estudio y decir, bueno, estos datos son atípicos, no se comportan como los otros. Esos datos son atípicos en este caso. El bug-plot nos va a identificar datos atípicos, nos va a identificar datos que no se comportan con respecto a los otros. Eso va a pasar. ¿Sí? En este caso no causan muchos problemas, no hay problemas así significativos, ya que los tenemos a ambos lados. ¿Cuándo sería un problema? Cuando lo tenemos muy, muy grande y lo tenemos solo a un lado, como pasa acá, por ejemplo. Miren acá, el dato atípico es muy, muy lejano al comportamiento de los datos usuales. En este caso se podría considerar sacar el dato, pero ver también la historia del dato, porque muchas veces este dato es un dato que se tomó en unas determinadas condiciones, que preciso esta persona tenía diabetes, entonces la presión va a afectarse, etc. Se puede ver el contexto de ese dato y poderlo quitar bajo un contexto. Eso sí se puede hacer. Entonces, esto significa dato atípico, dato que no se comporta con respecto a los demás, o outlier. Y se puede quitar siempre y cuando tenga un contexto válido teórico para quitarlo. Si yo digo, mire, este dato me da una presión sumamente alta, pero es que también es porque él tiene diabetes y a priori no se descartó del estudio. ¿Vale? Eso puede pasar. ¿Sí? Sí, acá en la duda, ¿sí? Es un dato atípico ese punto. Los punticos de la outlier. Datos que no se comportan como los otros. ¿Sí? Bueno, cualquier duda me indica. Bueno, y otra cosa que sí les quería compartir. Hoy vimos ANOVA una vía. Esto la próxima sesión vamos a ver ANOVA dos vías. Quería también compartirles el libro del profesor Oscar Melo. Es un libro que está abierto y disponible. Melo, diseño de experimentos. Ese está disponible para todos. Es un libro abierto, es un libro libre y es muy bueno porque el libro, el libro está en el repositorio de la Universidad Nacional y es libre. Esto es libre, se deja descargar, es libre. Voy a enviarles el link, es libre, para que lo tengan como referente bibliográfico. Es un libro muy, muy bueno eh, y es importante que lo puedan tener ahí como bibliografía alterna. Les voy a explicar un poco cómo funciona el libro. El libro, muy bueno, entonces acá está, principios del diseño de experimento, el método científico, tipos de experimento, universidades experimentales y muestrales, control del tratamiento, propiedades del diseño estadístico, efecto del diseño, todo. Estas son las definiciones iniciales. ¿Listo? Principio general de la inferencia. Entonces acá hace una introducción a lo que es la inferencia, a lo que son los parámetros, cómo va a funcionar toda esa parte.
Ese es el libro muy bueno para que lo tengan de referente. Inferencia sobre dos muestras, entonces eso es lo que más o menos vimos, una introducción, teoría basada en normalidad, inferencia sobre diferencia de medias bajo poblaciones cuando las varianzas son iguales, es decir, hay homocedasticidad, inferencia sobre el cociente de varianzas, diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes, y la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon para muestras pues no paramétricas, cuando no se satisfacen. Y tiene un capítulo que se llama, bueno, tiene otro capítulo que es pruebas estadísticas multivariadas para la comparación de dos medias, que es la T cuadrado de Hotel, que es multivariada, si de pronto les interesa profundizar. Que cuando se usa esto, cuando yo no solo tengo la presión, sino la presión y la temperatura, tengo dos variables. Entonces ahí se usan diseños de experimentos multivariados, acá en el libro hay. Y ustedes se van a implementación en R. Y en R ustedes tienen acá los códigos. Son tan sencillos los códigos, ustedes copian el código. Por ejemplo, yo acá voy a copiar este código. Copian el código, le dan control C, lo pegan en el R y lo corren. Y lo adaptan a los datos de sus estudios. Miren, acá lo pegan, le dan run y él pues me ejecutó todo. Me ejecutó un QQROR para ver si hay normalidad en los datos. Me ejecutó un boxplot para ver si hay diferencia entre G y S. Y yo puedo adaptar, me dice que acá coloque los datos que yo quiero, acá coloco los tratamientos también míos, y acá coloco pues las variables que yo trabajo. El libro funciona así. Entonces acá miren, el Chapiro test, el T-test, el bar test, todo lo que hemos visto, acá explicadito en los códigos están acá todos. Miren acá el Wilcoxon, la prueba de medida de varianza, la F, la T cuadrado de Hotelling, acá está todo. Y aquí hay algunos ejercicios, entonces acá tenemos unos daticos con unos datos, ahí los pueden ver. Eso con respecto al primer capítulo, que fue como lo que vimos en las dos primeras sesiones. ¿Listo? Bueno, luego, sí, lo que es primer capítulo fue la primera sesión que nosotros vimos lo que es un estudio experimental, una unidad muestral, un factor, que es el diseño de experimentos, el método científico, cómo funciona el método científico en ámbitos investigativos, etc. La parte de la clase 2, nosotros vimos inferencias sobre dos muestras. Entonces, cuando son independientes, pareadas, igualdad de varianzas, normalidad, etc. Y el capítulo 3 es modelos de análisis de varianza. Entonces, acá hace una introducción teórica. Este capítulo 3 es muy matemático. Nosotros no nos metimos en esa parte. Nosotros seguimos con el diagrama. El capítulo 4 también es teórico, de la teoría general de los diseños. Nosotros nos fuimos directamente al diseño completamente aleatorizado, que es el ANOVA. ¿Sí? Nos fuimos directamente a esto, la suma de cuadrados. ¿Listo? Y ustedes lo mismo, pueden, acá en el índice, pueden irse al código en R, pueden irse, lo mismo, el libro es muy completo, o sea, es un libro sumamente completo. Ustedes pueden irse acá al capítulo 5, en donde dice implementación en R. Y acá lo mismo, ustedes copian el código, lo corren, van viendo qué es lo que hace cada cosita del código y pues tienen eso. Del libro que cubre este curso introductorio, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y 4 es bastante teórico, ese lo saltamos, y un poquito del capítulo 5. La parte del diseño completamente aleatorizado, que es el ANOVA una vía, de pronto un poquito de Kruskal-Wallis, y la próxima, bueno, capítulo 6, comparaciones múltiples. Entonces, obviamente nosotros no profundizamos todo lo que acá, y pues está abierto el texto para que lo profundicen. Nosotros de una vez nos fuimos a comparaciones múltiples. Entonces hay problemas de no homocedasticidad, problemas de normalidad, cómo solucionar esos problemas, ¿listo? Y la próxima sesión que vamos a ver un poquito del capítulo 7, que es diseño en bloques completamente aleatorios, ¿listo? Diseño en bloques completamente aleatorios. Eso es lo que cubriría el curso, el cursillo, el de la introducción. ¿Qué pueden profundizar?
cómo hacer más bloqueos, diseños en cuadrados latinos, análisis en covarianza, experimentos factoriales, 2 a la K, 3 a la K. Esto lo pueden profundizar. Conclusiones sobre experimentos aleatorios, diseños en parcelas divididas, metodología de superficie y respuestas, diseños experimentales con respuesta no normal. Entonces acá entran los modelos lineales generalizados, etc. O sea, lo que hemos visto en este cursito es una introducción pequeñita. Este libro, el profesor Oscar Melo y la profesora Sandra Melo, lo dejo como referencia porque es un libro que a usted le sirve, como les digo, para correr los códigos en R. Es un libro que tiene muchos diseños de experimentos y que a usted le puede servir para profundizar y cuando se enfrente en la vida real, tal vez vea diseños que pues no satisfacen normalidad o en fin, y este es un muy buen referente para trabajar con esos diseños, ¿no? Este está en el repositorio acá de la Universidad Nacional, está libre para acceso libre, entonces no les toca pagar ni nada, y es muy bueno ese librito. Bien, voy a colocarle pausa a la grabación